Muy buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad estoy haciendo este video, como les indiqué en clase, debido al feriado de la semana pasada, para que ustedes tengan el tema 2 del curso de lenguaje, que es acerca del lenguaje y la noticia radial. Vale recalcar que este tema tiene que estar copiado en el cuaderno, ¿ok? Así que por favor no se olviden que debajo del enlace en la descripción van a encontrar, ¿ok? El enlace, que lo copian y lo pegan para poder tener la diapositiva de este tema. Asimismo, aparte que lo voy a revisar en el cuaderno, va a venir para su examen de control de calidad. Bien, vamos a hablar acerca del lenguaje y la noticia radial, ¿de acuerdo? En este tema vamos a señalar que el lenguaje radiofónico es una clave importante, ¿ok? Es una clave importante. Existe el lenguaje cuando hay conjuntos sistemáticos de signos que permiten un cierto tipo de comunicación. Hay que recordar, el lenguaje es una facultad humana con el cual puede transmitir cualquier tipo de información. Entonces, este lenguaje empleado en un medio difusor como la radio va a recibir el nombre de lenguaje radiofónico. Para este tipo de lenguaje se va a emplear exclusivamente el sonido y se transmite de una sola dirección, del emisor o locutor al receptor u oyente. Por eso será un lenguaje unidireccional y obviamente indirecto. ¿Ok? ¿Cuáles son los sistemas expresivos? Para poder entender el sistema expresivo, quiero compartirles este, esta radio, perdón, esta emisora radial llamado Usar los Radio videos María. Quiero que y, escuche, por favor. y las personas comenzaron a aproximarse de mí queriendo hacer parte de una comunidad. Yo no tenía comunidad, no tenía nada. Solo tenía un YouTube Escuchen, y por les favor. decía, mire, yo no soy nadie, yo soy el burrito que carga a Jesús, le decía. Yo no sé nada, yo soy burro, yo no hice teología, yo no hice filosofía. La única cosa que yo hago es amar a las personas, acogerlas, abrazarlas, cuidarlas y hablarles del amor de Dios, pero Tres, de un amor verdadero, o tres sea que no sistemas adelanta un expresivos. amor romántico, yo les digo, ¿no? ¿Ok? Si amor Tres romántico, sistemas hay gente que expresivos. está dentro de la iglesia que piensa que solo orar, que ya está santa, no. Yo le decía, no, usted tiene que zambullir en sus pecados, en sus heridas, en su relación con su papá, con su mamá, con su esposo, con tu niño interior. Bien. Como se han dado cuenta, tenemos tres sistemas expresivos. ¿Ok? El primero es la palabra. Es la voz humana del locutor o locutores. Como hemos escuchado en este ejemplo, este es un discurso de Radio María, ¿no? Si quieren sintonizarla, Radio María Perú, en donde vamos a observar cómo el locutor va a utilizar su voz para poder transmitir una información. Asimismo, es importante la música, aunque no hemos tenido la oportunidad porque estábamos escuchando una entrevista, es importante la música, el sonido que va acompañando al estilo de la radio o del tema a tratar. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de temas relacionados a noticias, entonces la música tiene que ser relevante, despertar al locutor para que pueda prestar atención a las noticias. Asimismo, es importante tener un sonido de ambiente. Son los efectos sonoros que van a acompañar o contextualizar la acción del locutor. ¿Ok? Va a contextualizar la acción del locutor. Ahora, ¿cuáles son las características? Si no he puesto atención, miren, nuevamente voy a poner la radio. Ya, voy a poner la radio. eh, miren, compartir. ¿Ya? Voy a poner la radio, vuelvo a señalar. Si quieren escuchar esta radio, pueden sintonizar Radio María. ¿Ya? Aquí está. Listo. Ujú. Ya. Miren, escuchémonos. Sí, al ángel Gabriel. Y yo me acuerdo, ¿quién soy yo Voy a bajar para un poco el decirle volumen. no a Dios? Y yo sabía que lo que yo sentí en mi corazón era verdadero, porque yo no ¿Cuáles son entendía las más. características? Si se han Yo ya dado había pasado por cuenta, varias en experiencias esta bueno, en esta espirituales con característica Dios, radial, pero nunca había pasado eso, de esta sentirme característica vacío radial, estando orando, las sentirme características van a vacío ser los estando siguientes. predicando, sentirme Número uno, vacío estando el haciendo la estilo obra de Dios. coloquial. Y yo dije, pero ¿qué ¿Ya? me Tiene que falta? haber un estilo Y coloquial. ahí lo que me ¿Qué faltaba. quiere decir estilo coloquial, profesor? El estilo coloquial va a ser un estilo familiar. Si se han dado cuenta, si se han percatado, jóvenes, si se han podido percatar,
La conversación tiene que ser cotidiana. Tiene que usarse dichos, modismos y refranes. El locutor tiene que expresarse de la manera más normal, ¿ok? De la manera más formal. Ojo, no estamos hablando de una manera, soeces, no, tampoco lo que se entiende por chabacán no, sino lo más formal y familiar posible para que pueda ser entendido por el oyente. Es por eso que se debe preparar, tiene que escribir como se habla, tiene que preparar su diálogo para evitar que caer en muletillas, en tartamudeo y pierda la conexión con el oyente. El lenguaje tiene que ser sencillo, no puede emplear palabras complicadas. ¿Por qué? Porque en este caso el oyente se perdería, no le entendería. Tiene que usar oraciones cortas, precisas, concretas, para que el tema pueda ser absorbido por el oyente. Es fundamental que la radio también se escuche a los otros y no se produzca interrupciones o hablen varias personas. Por ejemplo, cuando ahorita yo puse la radio y empecé a hablar, de seguro algunos no me entendieron. Claro, no puede haber interrupciones, tiene que haber una pausa entre, entre el discurso, ¿no? Entre lo que va a transmitir el locutor para que pueda ser entendido por el oyente. Por último, acuérdense que todo trabajo o actividad humana no es perfecto, siempre va a haber algunos errores. Por lo tanto, tiene que haber una capacidad de improvisación por parte del locutor si es que se presenta algún tipo de fallo o error. En relación a la radio, bueno, la radio, radiofonía o radiodifusión es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas radiales. Es el medio de mayor alcance hasta la actualidad, incluso con todos estos medios de internet, tecnología digital, la radio sigue empleándose como el mayor, ¿ok? Es difícil atribuirle el origen de la radio, sin embargo, el escocés James Clerk Wadsworth, en 1877 formuló la teoría de las ondas electromagnéticas y en 1887 el físico alemán Heinrich Hertz descubre las ondas de radio, ¿no? Nicolás de Tesla va a hacer su primera demostración en 1894 de la transmisión de radio. Bien, ¿qué son las noticias radiales? La noticia radial es el contenido de una comunicación antes desconocida, de un hecho divulgado o la divulgación de una doctrina o de una idea. La noticia es un conocimiento o una noción. ¿Cuáles son las características de una noticia radial? Debe contener sentido humano, ¿ok? Y debe ser de trascendencia social. Muchas radios o muchos medios de transmisión, de comunicación, ya han dejado al lado lo que es el sentido humano solamente por el anunciar la noticia por el consumismo. Por eso si se percatan, en la mayoría de los radios simplemente se transmite muertes, 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 cierto, pero no hay un sentido humano. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos que hacer para evitar esto, para evitar o subsanar estas ideas, estas problemáticas, ¿no? A diferencia de la televisión donde el público puede ver la noticia, como por ejemplo tú me estás viendo a mí, en la radio tienes que imaginar, tienes que recrear dichos acontecimientos a través de la palabra. Es decir, televisar con la palabra. También se debe explicar la noticia. Para ello, el periodista tiene que emplear una serie de técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Tenemos, por ejemplo, el comentario. Es un escrito que sirve de explicación de una obra para entenderla más fácilmente el sentido que encierra. También tenemos la entrevista, que es el diálogo entre dos o más personas, el entrevistador que pregunta y el entrevistado que responde, referente a un tema en común y referente a un tema a tratar. Luego tenemos el reportaje, también llamado nota periodística, en donde es un género que consiste en la narración de sucesos o acontecimientos, actuales o no. En este género se explica acontecimientos de interés público. Y por último tenemos la crónica, que son noticias extensas y comentadas. Hechos que exponen minuciosamente y tienen un carácter subjetivo e interpretativo. Predomina la información sobre la interpretación que debe estar justificada. ¿Ok?
Esas son las técnicas que puede usar un locutor, un periodista radial, para poder transmitir cualquier tipo de información por medio de la radio. Bien, entonces hasta aquí el tema de este tema 2. Este tema es muy corto, he tratado de ser más corto en sí, lo más conciso posible. Recuerden, tiene que estar copiado en el cuaderno. Abajo en la descripción van a poder encontrar enlaces. Si no funciona el hipervínculo, simplemente lo copian, lo pegan en el buscador Google y van a tenerlo van a tener el Drive. ¿Ok? Si quieren, eh, si quieren tener más experiencia de radio, no radios comerciales, como muchos estamos acostumbrados a tener, les invito a escuchar Radio María, ¿no? Van a no solamente a cultivarse en lo que es la fe, si son católicos, sean o no sean católicos, ¿verdad? Al margen de eso, sino puedan tener un poco de noción de lo que es una radio, transmitir valores, transmitir sentimientos, transmitir lo que es un carácter humano y de trascendencia social. Sin más que añadir, los dejo. Bendiciones a todos y nos vemos para su examen de control.